a orar entonces para comenzar. Señor, te damos gracias en este día por esta oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, de poder, Señor, escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de este tiempo, esta predicación, y que haya, Señor, en cada corazón, Señor, un corazón dócil, un corazón que recibe tu palabra, y que, Señor, nos permitas tener siempre oídos espirituales para oír. No permitas que nuestros corazones se endurezcan, Señor, sino que al contrario, siempre estén abiertos, esperando esa palabra tuya, Dios. Gracias te damos, Señor. Pongo también en tus manos y te pido, Dios, que me ayudes a poder hablar como debo hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo el tema de la soberanía de Dios. Y hoy quiero compartir el tercer tema de la soberanía de Dios y la voluntad humana. La soberanía de Dios y la voluntad humana. Algunos le llaman el libre albedrío. Y hoy vamos a ver qué es lo que la Biblia dice en cuanto a la soberanía de Dios y a la voluntad humana. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:13 que Dios es el que produce en ustedes, o sea, en los filipenses y en el creyente, el querer como el actuar, el hacer, por su buena voluntad. Ahora, dice la gente que el hombre tiene un libre albedrío, ¿verdad? Y dice, bueno, cada uno decide como quiere, cada uno recibe o rechaza a Dios, porque Dios respeta el libre albedrío. Bueno, vamos a ver, ¿es realmente cierto eso? Porque aunque hay una frase que dice, aunque lo malo sea malo, aunque todos lo hagan, sigue siendo mal. Entonces, aunque alguien diga, o aunque todos lo digan, pero que no es correcto, entonces no tengo por qué creerlo, aunque todos lo digan. No sé si me explico. O sea, no porque todo el mundo dice, pues, no, bueno, Dios no manda a nadie al infierno, pues yo también digo, no, Dios no manda a nadie al infierno. No, yo tengo que ver qué es lo que dice Dios, qué dice la Biblia. En este caso es lo mismo. No porque la gente diga que el hombre tiene un libre albedrío y pues Dios lo va a respetar, entonces yo lo voy a creer. Ahora, ¿el hombre tiene un libre albedrío? Claro, definitivamente. Dios no hizo robots. Dios no hizo al hombre como monitos de papel, ¿verdad? Y luego ya lo abrió, ¿verdad? Y todos igualitos. No, si ustedes se fijan, todos tenemos un carácter muy distinto. Yo hablé de eso. Dios a cada uno nos ha dado un carácter diferente, una inteligencia diferente en su soberanía. Él así lo ha decidido. Algunos nacieron en una familia, tal vez, ¿verdad?, con algunos recursos, otros no. Algunos pueden en su vida, si no aquí, en general, en otros lugares, en otras iglesias, hay gente que Dios le ha bendecido en sus negocios o en su trabajo, a otros no. Todo esto es porque Dios así lo ha determinado. No existe nada que uno pueda decir, ¿por qué a él le diste más que a mí? Bueno, pues Dios lo sabe. Algunos estudiaron, otros no. Otros tuvieron solamente un nivel muy básico, otros pudieron llegarse a una carrera. Bueno, por algo, ¿por qué? Porque Dios así lo permitió. Claro, también aquí podríamos entrar dentro de, que también voy a tocar ese tema, la responsabilidad humana. Bueno, pero hoy vamos a tratar este asunto. Ahora, ¿el hombre tiene un libre albedrío? Sí, pero no en cuestiones espirituales. Miren, voy a poner un ejemplo. Si ustedes van a una plaza comercial saliendo de aquí de la iglesia, o si han ido a alguna plaza, ¿verdad?, y dicen, tengo aquí un poquito de dinero y quiero ir a comprar una nieve, un vestido, vi unos zapatos, si son las mujeres, ¿verdad? Si somos los hombres, pues no somos tan dados a eso. Pero bueno,
El caso es de que si nosotros decimos, vamos a ir a comprar, pues, un helado. Bueno, te preguntan, ¿de qué quiere usted el helado? Entonces tú ejerces tu libre albedrío. Y tú dices, quiero un helado de leche, de crema, de chocolate, o de galletas de chocolate, o el sabor que tú quieras. Bueno, allí tú estás utilizando tu libre albedrío para decidir qué helado o qué ropa o qué artículo te quieres comprar, ¿sí? Ese es tu libre albedrío. Tú decides qué tipo de artículo vas a querer. Igual pudiera yo hablar acerca de las decisiones que tomamos todos los días en la mañana, al salir de nuestros hogares, ¿verdad? Pensamos, ¿qué ropa me puede quedar bien? No, pues me queda bien esta. Ay, ¿qué ropa me queda, verdad? Entonces se pone a ver, dice, no, esta no, porque ya me la puse, ¿verdad? Así son las mujeres. Dice, no, esta me la puse, está muy vista, me van a ver. Como las mujeres están nomás viendo a ver qué, o no. No, ¿verdad? No, ustedes no, ustedes no. Las otras mujeres sí, ustedes no. Entonces, se pone a pensar y dice, mira este conjuntito, ¿verdad? Le queda, y estos zapatos, ve su zapatero. Ella está usando su libre albedrío, ¿verdad? Para decidir qué ropa va a usar, qué va a ponerse el otro día. Ese es el libre albedrío. Pero la realidad es de que cuando hablamos nosotros acerca de la salvación, cuando hablamos de Dios salvando al hombre y su soberanía, el hombre no tiene un libre albedrío. No tiene una voluntad propia. Ahorita vamos a ver por qué. No, insisto, no es porque Dios haya hecho robots, no. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versos 10 y 11. Porque, por ejemplo, en mi infancia yo crecí en una iglesia hasta la adolescencia, incluso el seminario donde yo fui a estudiar y la iglesia donde estuve por muchos años trabajando, era una iglesia que decía, bueno, el hombre decide creer o no en Jesucristo, porque ese es un libre albedrío y Dios lo respeta. Incluso se han acuñado frases como, por ejemplo, Dios es un caballero y nunca va a venir y va a forzar algo, porque Él es un caballero. Y otros dicen, no, el Espíritu Santo es un caballero y Él nunca va a venir a hacerte manita de puerco, ¿verdad? O no te va a hacer una llave de estas de lucha libre para forzarte a creer en Él. Entonces, en mi caso, y creo que en algunos de ustedes también, crecimos enseñados bajo ese criterio. Pero la realidad es que la Biblia, que es la máxima autoridad que nos debe de regir, dice lo siguiente, en Romanos capítulo 3, versos 10 y 11. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. ¿Sí dice así o no? ¿Sí? ¿Ok? Puede ser que tal vez varíe un poquito en algunas de sus versiones, pero lo cierto es que el apóstol Pablo está tomando una escritura del Antiguo Testamento en donde claramente se está diciendo, no hay justo. ¿Cuántos? Ni uno. Uno solo no hay. Ahora, dice, ¿quién entiende? Nadie busca a Dios. O sea, ¿quién va a entender? Nadie busca a Dios. Entonces, encontramos pues que la Biblia nos dice claramente que el que quiera venir, venga. Jesús dijo, el que quiera venir, venga, ¿verdad? Pero eso no significa que el hombre posea o tenga la capacidad para hacerlo. La Biblia, en Juan 6:45, el Señor Jesucristo dijo, está escrito en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, ¿qué dice? ¿Qué dije? Viene a mí. Está escrito ¿en dónde? En los profetas. Todos serán enseñados por Dios. Sí, todos serán enseñados por Dios. Entonces, pero aquí entra otro aspecto. Dice, todo aquel que oyó al Padre
y aprendió de él, viene a mí. Allí mismo, en el capítulo 6 de Juan, pero en el verso 65, el Señor Jesucristo dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a mí, ninguno, si no le fuere dado del Padre. O sea, si el Padre no es el que dice, ve al Hijo, yo te llevo al Hijo, dice, ninguno puede venir. Ahora, vamos por favor a Efesios capítulo 2 para poder entender desde el origen lo que estoy hablando. No se trata solamente de decir, bueno, pues es que nadie puede venir. No, vamos a entender desde el origen por qué es que digo, por qué dice la Biblia que el hombre en aspectos espirituales y de salvación, incluso en su vida propia, el hombre común, el hombre en general, o sea, no me importa si son chinos, si son indios, si son canadienses, si son nicaragüenses, no, o sea, no importa la raza, el hombre no tiene una voluntad propia, no es dueño de sí mismo, no, claro que no, o sea, el hombre es esclavo, es siervo, todos los que estamos aquí, o una de dos, dentro del mundo existen dos grupos, nada más, los que sirven a Dios y son esclavos de Dios, y dicen, Señor, soy tuyo, vivo para ti, o están aquellos que dicen, yo soy libre y hago lo que quiero, pero la realidad es de que tienen un amo, un Señor, y no son libres. Es más, no pueden ser libres. Miren, en Efesios capítulo 2, en el verso 1, el apóstol Pablo está escribiendo y él dice, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. Anoten esa palabra, muertos, en sus delitos y pecados. Dice la traducción viviente, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Lo clarifica un poco más. La palabra muertos, por eso dije subrayenla, grábensela. La palabra muertos que aparece en sus versiones es necros. Necros. Y esa palabra habla de la muerte del cuerpo. Cuando una persona se muere, está muerta. Habla de una condición espiritual del hombre. O sea, no está hablando en un sentido figurado. No está diciendo parecían muertos. Como que estaban muertos. No. Dice que el hombre sin Dios está muerto. Es como esta serie que sacan en la tele que se llama Los Walking Dead, ¿verdad? Que sería, su traducción literal sería los muertos caminantes, ¿verdad? Algunos lo traducen como muertos vivientes. Bueno, pues eso es exactamente lo que es el hombre. En su condición espiritual está como muerto. Alguien puede decir, pastor, pero yo veo a la gente tan viva. Yo cuando salgo a las plazas la gente está contenta. No, permíteme. Estás viendo gente que en su vida exterior, ¿verdad? En su cuerpo están vivos. Cuando van a la escuela, cuando suben al camión, cuando andan en la calle, claro, la gente, sus vecinos, todos están vivos, pero espiritualmente están muertos. Y sigue diciendo, verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y para que se entienda mejor, porque Reina Valera a veces es un poquito complicada, dice la traducción viviente, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Traducción: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, ¿cómo? Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Lo que dice Reina Valera en los deseos es epitumia, y eso habla de todo ese deseo que la persona tiene, puede ser bueno o malo. En este caso estoy hablando de esos deseos que están en tu cuerpo y que están listos para expresarse de una manera corporal. O sea, todos los deseos, como lo dice la traducción viviente, o sea, todas esas inclinaciones y pasiones propias de una naturaleza pecaminosa eran las que nos llevaban a vivir como vivíamos, porque estábamos muertos y nuestra naturaleza era hacer lo que el príncipe de este mundo nos guiaba a hacer en nuestra carne. O sea, vivíamos haciendo lo que hace el mundo. Entonces, verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, como dice ahí, medio muertos, casi muertos, no, muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia son salvos, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Traducción: pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. La palabra vida que utiliza Juan, esa palabra habla de vida espiritual impartida a la persona en el momento de su conversión. ¿Se acuerdan ustedes de un hombre llamado Lázaro? En la Biblia, obviamente, no aquí en la colonia ni en su casa. Allá en mi casa hay un señor que atiende una tienda y se llama Don Lázaro. No estoy hablando de él. ¿Se acuerdan ustedes en la Biblia de un hombre llamado Lázaro que tenía, ¿cuántos días tenía de muerto? 4. Es más, dice que estaba ya tan mal, en una condición tan mal su cuerpo, que ya incluso estaba descomponiéndose. O sea, su cuerpo estaba ya descompuesto, propio del orden que lleva el cuerpo cuando se echa a perder, y dice que olía ya muy mal. Sin embargo, dice la Biblia que el Señor Jesucristo llegó y les dijo, quiten la piedra. Y la gente decía, Señor, de ahí viene entonces el que le dijo su hermana, Señor, huele ya mal, ya tiene varios días, entonces como que no sería muy propio, ¿verdad? Pues, quitar la piedra porque va a dar aquí un olor terrible. Dijo, quiten la piedra. Y dice que el Señor Jesús habló al muerto y le dijo, Lázaro, ven fuera, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se levantó. Le dijeron, quítenle las vendas, ¿verdad? Salió a comer. ¿Qué sucedió? En ese momento sucedió exactamente lo mismo que sucede con aquellos que Dios nos da vida. Vivíamos muertos, estábamos muertos, bien muertos. La pregunta es entonces, ¿dónde está el libre albedrío? ¿Dónde está nuestra voluntad para decidir? ¿Dónde está? Bueno, lo que les acabo de decir, tú decides, ¿verdad? Hacer cosas, claro. Pero en lo que tiene que ver con la salvación y con Dios no tiene nada que ver absolutamente, porque claramente Pablo nos dice que estábamos muertos y bien muertos, que nuestra voluntad estaba sujeta, nuestra voluntad, la que decimos libre albedrío, estaba sujeta a algo que se llama malos deseos, pasiones, y éramos por naturaleza hijos de ira, éramos prácticamente hijos del diablo. No existe tal libre albedrío.
porque hacíamos lo que el pecado y nuestra naturaleza caída nos decía que hiciéramos. Éramos, como lo dije, unos muertos vivientes. La gente en el mundo dice, yo soy amo y señor de mi vida, soy libre, yo hago lo que quiero. Eso es una gran mentira. La Biblia dice que o eres gobernado por Dios y Él es tu amo, o eres gobernado por el pecado y Satanás es tu amo. Acompáñame a Juan capítulo 8, por favor, en el verso 31. Y vamos a ver una historia que sucede entre Jesús y los judíos, que aparentemente, y lo tengo que decir así, aparentemente, porque la realidad es que no habían creído, sino que habían creído aparentemente, estaban ahí con él. Juan 8:31, y dice que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús, escucha lo que les responde. En verdad les digo que todo el que comete pecado es que, ¿cómo lo dice? Bien, esa palabra siervo está mal traducida, porque en el griego es doulos. Doulos. La palabra doulos es esclavo. Ahora, déjame aclarar algo. Esa palabra doulos habla del esclavo más bajo, porque acuérdense ustedes que en el tiempo bíblico había ciertas categorías de esclavos. O sea, estaban aquellos esclavos que vivían dentro de la casa y que servían las mesas, y estaban aquellos que estaban afuera de la casa y que hacían trabajos pesados, ¿sí? O sea, dentro de lo que era la esclavitud, había algunos que tenían un cierto lugar un poquito mejor. Bueno, este doulos habla del más bajo de los más bajos de los más bajos. O sea, el chalán del chalán del chalán del chalán del peón. Para que me entiendan. Los que saben de esto, pues me entendieron, y los que no, pues búsquenlo en Google. 34. En verdad les digo, ciertamente, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Dice en la traducción viviente, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ahora yo les dije, este es el término inferior en la escala de servidumbre. Pero no solamente eso, sino que el diccionario de la Real Academia Española, que es la máxima autoridad que tenemos nosotros para definiciones y todo esto en nuestra lengua, dice lo siguiente de la palabra esclavo. Dicho de una persona, escuchen, esto lo escribieron hombres que tienen definiciones de nuestra lengua y que están dedicados y tienen no dejan de ser muertos vivientes, ¿no? Pero tienen un conocimiento muy alto. Dijeron lo siguiente: es una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. Dícese, bueno, ahora ya dicen dicho, pero dícese de una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. La siguiente definición es alguien que está sometido rigurosa o fuertemente a un deber, una pasión, a un afecto o a un vicio, o alguien que está privado de la libertad. Fíjate lo que dice esta definición. Y luego sigue en el verso 35 Jesús hablando y dice, el esclavo, el doulos, no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. ¿Es verdad eso o no? Un esclavo no deja de ser un esclavo, pero el que es hijo siempre va a ser patrón. Se muere el papá, ¿y quién se queda con la propiedad y con los esclavos? El hijo. Y dice el verso 36, así que si el hijo los hace libres, serán realmente, verdaderamente
libres. ¿Libres? Ellos, fíjense, como algunos dicen, no, espérame. No, lo que hablé hace un momento. En una ocasión yo hablé con una persona que no tiene caso decir su nombre, y esa persona me dijo, no, yo soy libre y yo hago lo que yo quiero. Le dije, estás equivocado. Tú eres esclavo del pecado. Y por lo tanto, Él es tu amo. Y dices, no, mira, porque a esta persona le gusta tomar mucho. Entonces me dijo, cuando yo lo quiero dejar, yo lo dejo. Y le dije, te reto a que lo hagas. Dijo, no, mira, por ejemplo, dice, yo entre semana me puedo echar una cervecita y ya, pero no más. Le digo, ¿y eso qué? Tú eres un esclavo. Eso es lo que tú eres, de tus pasiones. Tu naturaleza está sujeta al pecado. Tú no eres libre. Claro, eres libre de qué, pues eso, de ir a comprarte una cerveza, pero aún lo que tú estás haciendo es porque el pecado te está dirigiendo a que lo hagas. Conocí a una persona también, pues hace ya algún tiempo que estábamos tocando, evangelizando puerta por puerta, allá por el Estadio Jalisco, y pues nos fuimos en grupos y toqué, y salió un señor ya grande, y me dice, sí, dígame, mire señor, pues le di mi nombre y le di un folleto y le dije, mira, venimos, y le dije, no, mira, dice, ¿sabes qué? Yo soy un hombre que estoy en AA. Dice, ¿y sabes cuántos años tengo ya de mantenerme sobrio? Dije, no, pues no, la verdad que no sé. Dijo, tengo más de 30 años de no probar una gota de alcohol. Entonces yo no necesito, así me dijo, yo no necesito de la religión. Le dije, no, es que yo no le estoy hablando de religión. Le dije, y fíjense, le dije, mire, pero yo le voy a decir algo, y usted dígame si es verdad o no. ¿Qué pasaría si en un momento dado en su vida usted se viera forzado a tomar? No, dice, yo por eso vida social ya no hago. Dice, yo no voy a 15 años ni boda, no, o sea, yo ni me paro. Dice, una vez, dice, hace algunos años, dice, yo fui a una boda y se me ocurrió, ¿verdad? Porque vi la copa y, me llamó y se me hizo así como que, ¿verdad? Tuve un deseo muy grande y pues cometí el error de tomar. No, me fui, le dije, ¿se da cuenta que usted es esclavo del pecado? Y aunque usted diga, he tratado de mi fuerza de voluntad, la realidad es que usted no es más que un esclavo del pecado. Y si usted dice, yo tengo una voluntad tan grande que he estado 30 años sobrio, yo le puedo decir otra cosa. Usted puede aparentemente decir que usted está sobrio, pero eso no es lo único, porque la Biblia claramente dice que no es solamente el alcohol, es su naturaleza pecaminosa. Y le puso el ejemplo que yo he puesto muchas veces, le he dicho, mire, es como, ustedes, como muchas personas, son como esos animales amaestrados en un circo. Usted ve al león, ¿verdad? Ahora ya los prohibieron, pero antes los que tuvimos la dicha de ir a los circos con animales, decía el domador, con un látigo, y el león, ¿verdad? Como, brinca el aro, ¿verdad? Y brincaba el aro, y él ahí con fuego, ¿verdad? Alrededor. Y luego el elefante hacía ahí, ¿verdad? Y ¿verdad? Bueno, los que lo vieron se acuerdan. Bueno, a ver, la realidad es de que ese león sigue siendo un animal salvaje que en cualquier momento se va a devorar a ese hombre, se los han comido. Hace algunos años aquí en la Normal, donde se ponen los circos, escuché yo el caso de un tigre siberiano que la domadora crecieron juntos, era una niña, ¿verdad? Cuando creció con este cachorro de tigre y pues era su domadora. Y la gente estaba muy consternada porque resulta que un buen día al tigre pues se le ocurrió verla y la vio como un pollo rostizado y con hambre pues la atacó y obviamente murió. Y dicen, ¿cómo es posible? Pues ¿cómo? ¿A quién se le ocurre pensar que ese animal salvaje por naturaleza va a considerar y va a decir, no, es que es mi amo? Claro que no. Los animales son animales. No dejarán de serlo, tienen una naturaleza. Pasa exactamente lo mismo con una persona que no tiene a Dios. Su naturaleza caída puede estar
dormadita, ¿verdad? Y brinca los aros y brinca el aro, ¿verdad? Y ahora hace esto y ahí está, ¿verdad? O el oso que le ponen el tutú, ¿verdad? Y está bailando, o sea, pero es un animal, es un oso salvaje. Lo único que han tratado es de domesticarlo, pero su naturaleza sigue siendo la misma. Jesús les dijo a ellos en el verso 36, si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Verso 37, fíjense ustedes la reacción de ellos. Les dice, sé que son descendientes de Abraham, y sin embargo procuran matarme, porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Yo les hablo lo que he visto de mi padre, ustedes hablan lo que han oído de su padre. Y ellos le dijeron, Abraham es nuestro padre, ¿verdad? Pues si su padre fuera Abraham, ¿verdad? O sea, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora procuran matarme a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. ¿Esto qué no acaso lo hizo Abraham? Ustedes hacen las obras de su padre. Verso 41, y le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él, pero no he venido por mi propia iniciativa o voluntad, sino Él me envió. Verso 43, ¿por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Oyeron lo que dijo? No hay verdad, no existe la verdad en él. Nunca se ha mantenido en la verdad, no hay verdad en él. Y cuando él habla mentira, habla de su naturaleza, porque es un mentiroso y es un padre de mentira. ¿Se fijan? Verso 45, pero porque yo les digo la verdad no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Muy fácil, verso 47. Porque el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Claramente el Señor Jesucristo expone lo mismo que Pablo en Efesios, el estado y la condición en la que una persona se encuentra sin Dios, en una esclavitud. Es esclavo del pecado. El pecado es su amo, está sobre de él, encima, con un látigo, ¿verdad? No tiene voluntad propia. Hace lo que el diablo le dice, esa es la verdad. Dice Pablo en 1 Corintios 2:14, por favor acompáñenme ahí. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Pregunta Pablo. ¿Quién la conoce? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que Pablo establece aquí es que la única persona que nos puede decir algo acerca de Dios es el Espíritu de Dios. Y usa una analogía humana. Hay sentimientos tan personales, tan privados, tan íntimos, que no pueden entenderse excepto el espíritu de cada uno. Cada uno por sí mismo tiene algo, sentimientos, algo tan privado, experiencias muy personales que solamente tú lo puedes entender en tu espíritu. Y Pablo afirma que sucede lo mismo con Dios. Hay cosas profundas, hay cosas íntimas, hay cosas espirituales que solo su espíritu las sabe, y su espíritu es el único que nos puede guiar a un conocimiento íntimo de quién es Dios. Y no todos lo pueden entender. ¿Por qué? Porque el hombre natural está muerto, no entiende. No, tú le puedes hablar a una persona de las cosas espirituales, obviamente una persona que no ha nacido de nuevo, y pues no va, o sea, no habla, no lo entiende muy bien. Aquí Pablo hace una distinción de dos personas. Están aquellos
que son los neumatikoi. Neuma es espíritu, ¿verdad? O sea, aquellos que son sensibles al espíritu, que son guiados por el espíritu, y luego están los psiques, los psíquicos, o sea, los que se guían por el alma, ¿verdad? O sea, por ejemplo, todos los seres vivos tienen un psique, un perro, un gato, todos tienen psique, pero no todos tienen neuma. Entonces, aquí Pablo está distinguiendo que existen los que tienen un alma, pero no tienen el Espíritu de Dios que los hace entender, ¿verdad? No, el neuma es el que hace que las personas seamos distintos al resto de la creación y semejantes a Dios. Pero dentro de esa distinción está el hombre natural, el hombre que no percibe, el hombre sin Dios, y está el hombre espiritual, el que es aquel que vive su vida como que no ve más allá, o sea, todo su rango de visión y de concepto es esto, la vida física nada más, no piensa en otra cosa, no, todas sus necesidades las traduce solamente en puramente materiales, ¿no? Todo tiene que ver con su vida, con sus necesidades, pero no va más allá. Por ejemplo, si tú le hablas a una persona muerta que no ha nacido de nuevo, le dices, mira, confía en Dios, mira, ponle en Dios tu confianza y no te afanes. Va a decir, ¿qué me estás diciendo que no me afane por Dios? ¿Qué no ves que todo el mundo lo hacemos? ¿Qué no ves que cómo está la economía? ¿Qué no ves que cómo está el precio? Mira, las tortillas ya subieron. Ya está, mira, ya estamos en el dólar, ya está casi a 20. Bueno, y empiezan, se fijan cómo una persona natural, o sea, una persona que no entiende las cosas espirituales, todo tiene que ver en su esfera natural, no ve más allá. Si tú le hablas de aspectos espirituales, ¿verdad? Si tú le dices, mira, pues es más, si Dios me llevara, yo digo, Señor, ya me lleva. Ay, no, yo no, ¿cómo que no digas eso? Es más, ni hables de la muerte porque hasta se me enchina el pellejo. No entiende las cosas espirituales, no las percibe. Tú le hablas acerca de, mira, el perdón, mira, no, deja eso, no, todo se va a quedar, Dios debe ser tu vida. Bueno, sí, yo lo entiendo, eso, claro, mira, yo entiendo lo que dices, yo voy a misa, claro que voy. Es más, este año, si mal no recuerdo, el Vaticano dijo que era el año de la misericordia. Y por lo tanto, la puerta que él la inauguró, ¿verdad? La abrió y dijo, la puerta de la misericordia se ha abierto. Y entonces las iglesias católicas tienen unas mantas, unas lonas, que dice, de aquí a no sé dónde, tú caminas y vas a recibir misericordia. Entonces la gente natural dice, voy a ir y voy a cumplir y voy a ir a caminar y ya tengo misericordia. ¿De qué me estás hablando? Entonces no estoy hablándote de eso. Te estoy hablando de que Dios debe ser tu vida, tu pasión. Cuando tú conoces a Dios, ¡ay, qué aburrido! No, guácala, no, yo no quiero, no entiende, o sea, no capta, ¿verdad? Entonces, no tiene a Dios, no entiende, es un esclavo del pecado, es un esclavo. Aunque aparentemente tú digas, no se ve como un indigente, no. Mira, si pudiéramos ver así como el mundo espiritual, veríamos esos espíritus y sus almas muertas, totalmente muertas. Claro, tú por fuera los ves contentos, alegres y ¿verdad? ¡Wow! Estoy viviendo la vida al máximo, dicen, ¿verdad? Y dices, ¿de veras la estás viviendo al máximo? Y ya después viene la realidad y la gente dice, de veras, sí es cierto. Dice Romanos capítulo 5 en el verso 6, si gustan vamos allá, porque aquí nuevamente el apóstol Pablo, hablando acerca de cómo Dios, a través de Cristo, hizo posible lo imposible, dice así, Cristo, cuando aún éramos débiles, lo voy a leer en Reina Valera y después lo leo en otra versión para que sea más fácil, a su tiempo murió por los impíos, ¿verdad? Esa palabra impío, para muchos dicen, no sé ni lo que es eso. Bueno, te lo voy a decir, ciertamente
Verso 7. Apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fíjate, traducción. Cuando éramos totalmente incapaces de salvar. ¿Qué dice? Incapaces. Y, o sea, no. Tú tienes un libre albedrío y tú decides si recibes a Cristo. Bueno, Pablo dice, no puedes. Eres incapaz. ¿Cómo lo haces? Estás muerto. A ver, si tú vas a un velorio, ¿quién ha ido a un velorio? Todos, ¿no? Ya sea por vecinos, conocidos, su familia. Hemos ido a un velorio. Ahí está el muerto, ¿verdad? En el féretro, ahí está, el cajón. Y si tú vas y le dices, ¿verdad? Si era un amigo, digo, no quiero sonar como falta de respeto, de ninguna manera, es un ejemplo solamente. Pero si era tu amigo, ¿verdad? Le dices, ay, Carlos, de ver, ¿cómo que te moriste, mano? Ya, levántate, te voy a contar un chiste. Y aunque el chiste sea muy, muy chistoso, ¿sabes qué va a hacer el muerto? Absolutamente. Le puedes poner música, algunos llevan mariachi, norteño, ¿verdad? Ya, se le gustaba. Pues el muerto no va a hacer nada. Hace algunos años vi una película, no recuerdo si era mexicana o no, española, no recuerdo, en donde el caso rondaba alrededor de un muerto, que tienen que llevar un muerto a otro lugar. Y ahí van con el muerto. Y iban pasando situaciones donde la policía los para y el muerto está muerto y le ponen una cachucha. No sé si alguien la vio. ¿Verdad? Ahí está el muerto. Oye, ¿qué le pasa al señor? No, nada. No. Y le mueven así, ¿no? Y vámonos. Y luego se les cae del carro. Y ahí está el muerto. Y no se levanta y dice, ay, me pegué, ¿verdad? Aquí me dolió. No, está muerto. Y lo cargaban y lo metían ahí hasta que ya... Al final de la historia de esa película, pues finalmente el pobre muerto lo mandan al hoyo, ya al cementerio, y se muere, y ya descansamos. Pero la película, toda la trama, gira alrededor de lo que pasaría si alguien tuviera un muerto y tuviera que cargar con él, y por diversas circunstancias, pues se enfrenta a todo esto, ¿no? Que un policía, luego la familia, bueno, una serie de cosas. Y es muy cómica porque te muestra claramente que un muerto está muerto. ¿Verdad? Está muerto, pégame. Entonces, eso es exactamente, dice Pablo, cuando éramos incapaces de salvarnos. Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Y luego pone un ejemplo que mucha gente también lo ha dicho, dice, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona, sí, claro. Alguien, pues sí, muchos pueden decir, sí, extraordinariamente buena. Algunos le pueden decir, ¿darías tu vida por el Papa? Claro, sí, Papa Francisco, aquí estoy. Pero dice en el 8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos unos pecadores, muertos. Y como se nos declaró justos a los ojos de Dios, por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos va a salvar de la condenación de Dios. Y si me acompaña el siguiente capítulo de Romanos, capítulo 6, el apóstol Pablo habla precisamente de la relación que hay ahora en el Hijo de Dios, en el creyente, lo que ahora es delante de Dios y cómo debe de vivir su vida. Dice el verso 11. Del verso 1 al 11 habla sobre el bautismo y la simbología que existe entre la persona que ha muerto, o sea, para el mundo, que ahora vive para Cristo, y la inmersión del agua y el bautismo. Y dice el verso 11, así también ustedes, hablándole a los romanos, cristianos, considérense, ¿qué? Muertos, pero al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Verso 12, no reine el pecado, no reine. Esa palabra reinar es gobernar. Dice, no, o sea, ustedes, miren, había una transición en lo que éramos antes
muertos en nuestros delitos y pecados, incapaces de salvarnos, Cristo Jesús vino y nos tomó cuando éramos muertos y nos dio vida. En ese momento estábamos totalmente muertos. Éramos esos muertos vivientes, ¿verdad? Por decir un ejemplo, nada más. Y Cristo Jesús vino y nos dio vida. Nos hizo una nueva criatura. Empezamos a percibir las cosas espirituales. Ahora el pecado ya no es nuestro amo, ya no puede ser nuestro amo. De hecho, no debe ser. Cristo Jesús nos ha dado el poder para decir no más. No estamos domesticados, hemos sido hechos una nueva criatura, algo nuevo. Y la palabra nuevo que usa Pablo en 2 Corintios 5:17 habla de algo recién hecho. Es como cuando compran un carro, han comprado o han visto o se han subido a un carro nuevecito de agencia, se suben y tiene un olor peculiar. Y dice la gente, huele a nuevo. De eso habla la Biblia, algo recién hechecito. Estamos nuevecitos, ¿verdad? Ahí como que le una compostura. No, nuevo, nuevecito. Bueno, dice, ustedes dicen, no reine, en el verso 12, no reine, no gobierne. De hecho, por ahí en sus traducciones, no lo tengo aquí, pero me pueden ayudar. Controlar. No controle el pecado en su cuerpo mortal, en sus miembros, ¿verdad? Dice, de modo, fíjense, de modo que lo obedezcan en sus deseos. ¿Qué quiere decir? Que ahora tenemos una vida nueva. ¿Y sabes qué? Que ahora nosotros sí podemos decir no. Oye, pero mira, no. Cuando estabas muerto decías, no, ¿por qué? Porque me pegan, porque me regañan. Pero ¿qué tal? Pero sí quiero ir, ¿verdad? No. Verso 13, no presenten tampoco sus miembros al pecado como un instrumento de iniquidad. Todos tus miembros ya no los presentes para ser un instrumento de iniquidad, de pecado. No, más bien dice, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado, escuchen, verso 14, no se enseñoreará de ustedes, pues no están ya bajo la ley, ya no están bajo ese pecado que los tenía ahí sujetos, ¿verdad? Ya no están bajo la ley, ahora están bajo la gracia. Por gracia sois salvos. Pregunta Pablo, ¿qué pues entonces? ¿Pecaremos porque no estoy bajo la ley sino bajo la gracia? No, en ninguna manera, no. ¿Qué no saben? Pregunta Pablo en el 16. ¿No saben que si se someten a alguien como qué? Como esclavos. Para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen. Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Verso 17, pero gracias a Dios que aunque eran tiempo pasado, eran esclavos, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. O sea, la palabra llegó por medio de las personas ahí a Roma, les predicaron el evangelio, creyeron de corazón, ¿verdad? Señor, gracias, ¿verdad? Y dice que el Espíritu Santo les dio el poder de creer, les dio la fe para creer, como dice que pasó con una mujer llamada Lidia. Lidia estaba escuchando a Pablo, ¿verdad? Y lo oía, que estaba por ahí, se acercó y dice que Dios abrió el corazón de Lidia para creer y entonces creyó con toda su casa. ¿Se fijan? Y luego sigue diciendo, liberados ya del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como hombre, como un ser humano, por su humana debilidad. Miren. Así como para iniquidad, dice, así como tú presentabas tus miembros, ¿verdad? Para servir a la inmundicia, al pecado, al cotorreo, a la pachanga, a la vida loca, como le quieras llamar.
Ahora, de la misma manera, úsalos, pero para la santificación. Presenta tus miembros, pero para servir a la justicia. Porque dice el verso 20, cuando eran esclavos del pecado, eran libres de la justicia. O sea, la justicia de Dios no servía para ti, no era nada. Tú, no quiero saber nada, tú eras un esclavo. Punto. Pero pregunta Pablo en el verso 20, a ver, pero ¿qué fruto, qué consecuencias, qué era lo que esa vida te producía? ¿No te producía cosas que ahora te avergüenzas? ¿O no? Sí, es lo que está diciendo Pablo. Porque dice, el fin de ellas es muerte. Todo eso que tú hacías antes era algo vergonzoso, que lo único que te iba a ver a la muerte. Estabas muerto. Mas ahora, verso 22, que han sido liberados del pecado y hechos esclavos de Dios. ¿Te fijas cómo o eres esclavo del pecado o esclavo de Dios? Tienen por su fruto, ¿qué? Verso 22, la santificación. Y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado, o sea, el salario que el pecado te da, es muerte. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se fijan? El apóstol Pablo, de una manera magistral, inspirado por el Espíritu Santo, nos guía paso a paso a través de todos estos versos, dándonos a entender algo bastante fácil. Ahora somos libres, el hombre sin Dios no es libre, no tiene un libre albedrío, no es verdad, no es cierto lo que dice Ricky Martin, ¿verdad? Tú puedes vivir la vida loca, sí es verdad, pero tiene consecuencias, terribles consecuencias, sí. No eres tú, Señor, no lo eres, no, tú eres un simple esclavo que obedeces a tus pasiones y a tus deseos que Satanás te dice que hagas. Eso lo dice Pablo, eso lo hacíamos todos. Aquí no estamos diciendo, mira nada más cómo eres, no, nos ponemos de ejemplo los que también lo hicimos, incluso hicimos cosas vergonzosas que, como dice Pablo, ni siquiera queremos acordarnos. Eso quedó en el pasado, ay, qué pena, qué terrible. Ahora vivimos para Cristo, somos esclavos de Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una persona que empieza a caminar con Dios, que Dios le rescata, Dios lo rescata. ¿Cómo lo rescata? Por medio de la predicación del Evangelio. O sea, cuando una persona escucha el Evangelio, cuando le predicamos el Evangelio a un muerto viviente, le predicas el Evangelio, el Espíritu Santo, solamente el Espíritu Santo puede hacer que ese muerto pueda vivir. Es el único. Así dice Pablo, así como cuando Dios creó el mundo y dijo de la nada, no había nada absolutamente, dijo, sea la luz. Y fue la luz. Dice, es exactamente lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar, hablarle a la gente, seguir hablando. Mira, ¿verdad? Necesitas a Cristo. Mientras tanto, la gente puede decir lo que quiera. La realidad es que son esclavos. Por eso, miren, déjenme decirles algo. Por eso es que algunos cristianos dicen, necesitamos que dentro de la iglesia las familias le enseñen a sus hijos buena moral. No, realmente no es verdad. Eso no es cierto. Las familias necesitan que les enseñen los principios bíblicos, no buena moral. La buena moral no sirve de mucho. Déjenme decirles un caso verídico que sucedió en los Estados Unidos. En Estados Unidos y en el estado de California, hace ya algunos años, no sé si algunos recuerden, hubo lo que le llamaban el blackout, un apagón increíble que se dio en California. O sea, el suministro de luz del estado de California se vio en un colapso e hizo que grandes áreas, incluso los suburbios, me estoy refiriendo, escúchenme, estoy hablando de la gente adinerada, se quedaran sin luz. Esto fue histórico, fue el gran apagón de California. Y saben ustedes que cuando la policía, porque pues fue un apagón que duró muchas horas, cuando la policía empezó a recibir reportes de robo,
empezaron a ir a las tiendas comerciales en zonas como Beverly Hills, ¿verdad? Zonas muy lujosas de California. ¿Saben ustedes quiénes eran los primeros que estaban metiéndose a robar las tiendas de lujo en esos lugares? Los mismos ricos y famosos que vivían en esas zonas exclusivas. Gente que no tenía necesidad de decir, ay, era una pantalla, ¿verdad? Me la voy a llevar porque yo no tengo. Digo, no estoy diciendo que esté bien, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que una persona que no tiene puede pensar así. Lo que estoy diciendo es que una persona rica, famosa, que puede decir, pues tengo eso y hasta tengo un teatro en casa, no un aparato, literalmente tengo en mi casa un teatro personal. Estaban robando. Y la policía cuando llega ahí a las tiendas se sorprenden de ver limusinas siendo llenándolas de comida, de electrodomésticos, y eso fue algo increíble. La gente se quedó sorprendida, dijo, ¿cómo es posible? Pues así es. ¿Y cuál es? O sea, ¿qué es lo que a ustedes les sorprende? Yo hace tiempo también leyendo sobre los violadores, pero no eran los violadores, sobre los asesinos en serie. Ustedes saben que en Estados Unidos llevan un registro, ¿no? Incluso está, por ejemplo, dicen, no, pues está el caso del asesino en serie fulanito, ¿verdad? Y luego está el otro, y llevan un registro. Incluso hay películas en donde han pasado la vida de estos hombres. Y algunos de ellos pasaron desapercibidos porque eran personas de lo más moralista que puede haber. O sea, ese asesino en serie, incluso hicieron una serie de televisión que se llamaba Mi vecino el asesino, una cosa así. Y decían, miren, no todos los asesinos en serie son gente que está mal de la cabeza. Hay algunos que han tenido incluso un coeficiente intelectual muy alto y se presentaban como personas muy buenos vecinos, tenían a sus hijos, los llevaban a la escuela, algunos de ellos incluso tenían una posición económica muy respetable. Y cuando los encontró el FBI y finalmente los tomaron y se los llevaron a la cárcel, los mismos vecinos estaban sorprendidos. Es que no puedo creer que haya sido mi vecino, si ese cada rato me ayudaba cuando el gato se subía al árbol y lo bajaba. Eran una familia, modelo de familia. ¿Cómo es posible? Nosotros conocimos a una familia muy cercana, unos amigos de mis papás muy cercanos, que ellos eran mormones. Y toda la gente que los conocía, los veía y, ¿verdad? Los mormones siempre tratan de aparentar, ¿verdad? Ante la sociedad que ellos, tienen principios y valores. El esposo era un Blue Demon, ¿verdad? Con la esposa, era una americana, ella era norteamericana, y él le metía unas a la pobre señora. Aquí está mi mamá, que no me deja mentir. Yo cuando iba a jugar, porque sus hijos tenían más o menos la edad de nosotros, o sea, años más, años menos, recuerdo que yo en cierta ocasión, pues su mamá les hablaba en inglés, su papá era mexicano, y yo recuerdo que estábamos jugando en una ocasión, fueron varias, y el muchacho nomás dijo, espérame, y ya nomás que le dijo, no me acuerdo cómo se llamaba, y le gritó desde abajo, y dijo, espérame, y se metió al closet, y yo dije, ¿qué pasó? Y la mamá venía hablando, y yo dije, pues quién sabe qué pasó. Abrió el closet, lo agarró al niño así, y hagan de cuenta como si fueran de estos de la WW, a la pared. Luego se volteó la señora así y le dio una patada. Es en serio, yo lo vi. Mamá, ¿es verdad o no? Eran unas golpizas. Pero cuando ellos se presentaban y cuando iban a la iglesia, iban bien bañaditos, ¿verdad? Y nos llegaron a invitar. Y ellos tienen sus fiestas privadas. Entre ellos dicen, no, aquí que los de afuera, no, pero aquí sí ponían música y tomaban y bailaban, ¿verdad? O sea, la moral, hermanos, discúlpenme, no te sirve absolutamente de
nada si no tienes a Cristo Jesús gobernando tu corazón perverso, gobernando tu vida, haciéndote una nueva criatura. No sirve absolutamente de nada. Ustedes véanlo, campañas y campañas de moralidad, y vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Yo les puedo decir que, por ejemplo, en mi casa, que yo vivo en el centro, simplemente es terrible ver cómo la gente que se estaciona allí nos dejan una de basura, y muchos de los que están ahí son doctores, médicos, quiero decir, del hospital que está a la vuelta, enfermeras. O sea, el cambio de conducta en la vida de una persona pues no va a hacer realmente nada si es que no viene de adentro hacia afuera. La persona que está en Cristo, que es de Cristo, vive una vida espiritual completa, diferente. No es perfecta, no, porque tampoco vamos a decir que no, pero sí podemos decir que vivimos ahora conscientes de que cuando pecamos, Dios, mira, nos redarguye y nos dice, estás mal. Ay, Dios mío, perdóname. No, pues pide perdón. Arrepiéntete, olvídalo, no sé, sí me explico. Algo que una persona moral lo pasa por alto, y a veces sucede que los que son más moralistas son los peores. Sucede. Así es de que, hermanos, termino. Nuestra voluntad o es esclava de Dios o es esclava del pecado. Nada más. Nuestra voluntad es una sierva en la cual es influenciada en su decisión. Y a menos de que Cristo gobierne en nosotros, no es libre. No puede ser libre. Yo se los demostré con la palabra. Si alguien dice, no, yo sigo creyendo que yo soy libre, bueno, está bien, no hay problema. Realmente creo que solamente por lo que dice la palabra, la naturaleza pecaminosa controla tu voluntad. Escoges pecar libre y deliberadamente porque esa es tu naturaleza. Y si no fuera porque tenemos leyes que ya se están totalmente relajando, ¿verdad? Vean ustedes, ¿saben que en Suecia hay un partido que está proponiendo que también ya se les dé derechos? Yo lo dije cuando pasó esto, yo lo dije, lo publiqué en mi muro, lo publiqué en el muro de la iglesia, o sea, lo he dicho. Una vez que la Suprema Corte de Justicia dice, los matrimonios homosexuales se pueden casar y pueden adoptar hijos, todavía no llegamos a la adopción, pero ya llegamos al matrimonio. De ahí vamos a ver cómo se desprende una serie a esto le llaman un efecto colateral. O sea, una cosa sigue a la otra. El efecto dominó. Tú tiras una ficha de dominó y todas las demás solitas se van a caer. Y empezamos a verlo ya. En Suecia hay un partido que dice, vamos a darle derecho a las personas, pues, que también tienen el derecho, ¿verdad? Les gustan los niños, a los pedófilos. Vamos a ver, vamos a analizar, dice Suecia, para también, ¿por qué no? Si ellos tienen esa inclinación y ese amor, dicen, pues vamos a ver si podemos permitir que no, y no solamente ellos, sino también aquellos que les gusta tener relaciones con muertos, con animales, o sea, todo, ya empezamos a ver aquí un abanico. Hermanos, así es el hombre sin Dios. Esa naturaleza es perversa. Si no fuera porque hay leyes, porque, por ejemplo, en el caso de nuestros hijos, porque ponemos reglas, y así debe de ser, olvídenlo. Este sería un casino en Las Vegas. Lo digo en serio. Dios gobierna y no permite que pase. Él puso leyes, no las puso de adorno. ¿Con qué fin? Con el fin de que el hombre se restrinja. ¿La ley con qué fin la dio? Con el fin de que el hombre conociera su impotencia y dijera, no puedo. Cuando éramos incapaces, Cristo murió por nosotros. Si tú dices, yo me siento incapaz, qué bueno, porque ese es un buen paso, ¿verdad? Entonces, terminamos. La semana que entra seguimos con este tema, y vamos a ver también dentro de este tema la responsabilidad humana. El hombre es responsable, sí, y Dios lo va a juzgar.
Bien, pónganse de pie, vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú reinas y que has establecido, como lo dice Job, límites incluso al mar. Tú eres, dice el salmista, el que hace caer la nieve, la lluvia. Tú le das de comer a las bestias del campo. Tú le das de comer a los cuervos. Tú le das de comer a las aves. Tú sostienes la creación, la sustentas y por ella subsiste. Y eres tú el que preserva nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque sabemos que en ti estamos seguros, porque tú nos has dado una nueva vida. Yo te pido, Dios, que tu Espíritu Santo pueda en verdad tocar a cada corazón que todavía, Señor, vive esa vida esclava del pecado. Nuestros hijos, Señor, te pedimos por ellos, que también ellos puedan entender el Evangelio que dice que Cristo Jesús vino a salvar al pecador. Señor, nosotros como sus padres reconocemos lo que tú has hecho en nuestras vidas y reconocemos que no necesitan pasar lo que pasamos. No es verdad. Ese es un argumento vacío, Señor, que nuestros hijos pueden usar. Tú lo viviste, yo quiero vivirlo. No es verdad, no necesitas vivirlo. Porque si yo caí e hice cosas terribles, no necesariamente tienes que pasarlas tú. Señor, yo te pido para que tú traigas a salvación, Señor, a aquellos que no te conocen. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno al salir. Llévanos con bien, guárdanos, Señor, y sigue poniendo en nosotros un deseo de poder buscarte cada día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.